Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural. Bienvenidos. Les doy las gracias por su paciencia esta noche con los inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero les doy la bienvenida, muy agradecida de que hayan esperado y se hayan mantenido ahí. Quiero recibir con mucha alegría a Carmen Rita Malagón, una colaboradora del Centro Cultural en otras ocasiones, una amante de la música, una persona que escribe sobre música en el periódico, en el Diario Libre. Y pues nosotros encantadísimos de tener a alguien amante de la música y conocedor de la música que pueda iluminarnos un poco en estos temas después de la falta de nuestra querida Katana Pérez. Entonces, sin más y con mucha pena que Carmen Rita no pueda tener su cámara, no la podamos ver la cara, pero gracias Carmen Rita por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Cecil. Buenas noches a todos. Es un placer compartir con ustedes de nuevo. Esta noche vamos a hablar de una obra muy bella que es un libro y una suite sinfónica. Es la historia de Scheherazade. Se llama Las Mil Noches y una Noche, también Las Mil y una Noches o los cuentos árabes. Las Mil Noches y una Noches es la recopilación de las historias que contaban los narradores de Oriente de generación en generación y se conectaban unas con otras a través de una bella joven de nombre Scheherazade. La historia de Scheherazade es muy divertida. Divertida no, muy conocida. Entretenida. Muy conocida. Había un sultán de nombre Shahirar que descubrió que su esposa le era infiel. Entonces, cuando él descubre que su esposa le era infiel, decide que todas las mujeres son malas. Él manda decapitar a su esposa y le encarga a su emir, que es su principal, como su primer ministro, que cada noche le lleve una joven virgen a su cama, a su lecho. Y al otro día, después que él pasa la noche con ella, la manda a decapitar. Por supuesto, en la ciudad, en el reino, las jóvenes se fueron acabando, las familias huyeron y todos asustados no querían que ninguna de sus hijas encontrara la muerte luego de dormir con el sultán. El emir tenía una hija muy bella que se llamaba justamente Scheherazade. Scheherazade le habla a su padre y le dice que ella no puede permitir que las jóvenes de sus reinos se sigan sacrificando y que ella está dispuesta a ir donde el sultán. El padre, con mucho pesar, la lleva, pero Scheherazade no solo es bella, Scheherazade es inteligente. Scheherazade va ya con un plan de contarle cada noche al sultán un cuento. Era como si ella destapara una cajita y dentro de esa cajita había otra cajita y otra cajita y otra cajita que nunca acababa. Scheherazade, la primera noche que duerme con el sultán, le cuenta un cuento y lo deja sin terminar. El sultán se queda intrigado, no manda decapitar a Scheherazade y así pasan 1000 noches y una noche. Hasta que el sultán, convencido de que Scheherazade es la mujer de su vida, la hace su sultana. Esos cuentos eran contados a viva voz, es decir, no estaban escritos.
Fue una recopilación que hizo un francés que estudiaba, un estudioso de la cultura árabe. Ese francés recopila una serie de cuentos que son cerca de 200 y pico. Tiene que haber mucho más cuentos que se perdieron en el tiempo. Y lo publica en París en 1704. Él se llamaba Antoine Galland. Desde esa época se han hecho muchas recopilaciones y traducciones. Leerlas es una deliciosa aventura. Una de las mejores versiones en español es la del escritor Vicente Blasco Ibáñez. Entonces, como yo dije, Las Mil Noches y una Noche, o más comúnmente Las Mil Noches y una Noche, o Las Noches Árabes, es la recopilación de las historias que contaban los narradores de Oriente. Tenemos que tomar en cuenta que no solo son árabes, son indios, persas, hindúes, persas y árabes, de generación en generación y que se conectan unas a otras a través de la voz de una bella joven de nombre Scheherazade. Ya se empezaron a encontrar en documentos del siglo X. Y como les dije, la recopilación aparece por primera vez en Europa de la mano de Antoine Galland, que los traduce y los publica en París en 1704. Entonces, seguimos. Las historias que contaba Scheherazade. Scheherazade, una inteligente y bella joven, hija del emir, es llevada ante el sultán. Como les dije, la joven, para sobrevivir, cuenta cada noche una fantástica historia al sultán y la deja sin terminar, ofreciendo terminarla la noche siguiente y contar otra más interesante, y así durante 1000 noches y una noche. La sabia Scheherazade encanta al sultán con sus historias, como si destapara cada noche una cajita con otra dentro que nunca acaban. Después de 1000 noches y una noche, el sultán perdona la vida a Scheherazade y la hace su sultana. En esta recopilación encontramos historias de príncipes y princesas, las aventuras de Sinbad el marino, alfombras mágicas, Aladino y la lámpara maravillosa. Esas y muchas más son los cuentos que Scheherazade que encantaban al sultán. Entonces, ¿quién es Nikolai Rimski-Korsakov? Nikolai Rimski-Korsakov es un compositor y director de orquesta ruso que, junto con Mila Balarikiev, César Cui, Alexander Borodín y Modest Mussorgsky, formaba el grupo de innovadores de los Cinco, o el Puñado, como se solían llamar. El grupo se inclinó a rescatar la música rusa y dejar de lado las tendencias de las corrientes del resto de Europa. Buscaban plasmar en sus obras, el carácter más auténticamente ruso en los temas y la música de sus predecesores, inspirándose en personajes de la poesía popular, de viejos cuentos, de ritos eslavos, de temas legendarios fantásticos y del romanticismo de Oriente. Había una gran variedad de estilos y riqueza musical. Ellos rechazaban la rigidez de los conservatorios rusos. Tchaikovsky no era de ese grupo. Tchaikovsky estaba centrado en los conservatorios. Es decir, este grupo de cinco era un grupo que se mantenía aparte de los músicos tradicionales de la Rusia de los zares. De Scheherazade también se hizo un ballet que fue estrenado el 4 de junio de 1910 en el Teatro Nacional de la Ópera de París por los ballets rusos del famoso Diaghilev. El ballet está basado en el cuento sobre Shahirar y su hermano de Las Mil y una Noches. El hermano del sultán Shahirar es un personaje muy interesante porque es él que descubre
que la esposa de Shahirar le es infiel a su hermano. El romance furtivo entre la favorita del harén y el esclavo de oro constituye el núcleo del ballet que Michael Fokine creó sobre la partitura de Rimsky-Korsakov, con Ida Rubinstein y Václav Nijinsky como Sherezade y su amante. ¿Qué es la suite sinfónica Sherezade, opus 35? Es sin duda la más famosa obra musical ambientada en Oriente de cuantas se han escrito, una suite, que es una obra concebida a partir de números independientes, con un hilo conductor. En este caso, el hilo conductor son los cuentos. Dividida en 4 números que nos trasladan a un palacio de cúpulas redondeadas lleno de turbantes y velos tapando sus caras. Un palacio dorado en el cual en una de sus cámaras una joven intenta salvar su vida contando historias a un despiadado y resentido sultán. La maravillosa melodía del violín, tienen que escuchar eso, el violín siempre representa a Scheherazade y el sultán tiene su propio tema patético y sombrío. Entonces, dice Rimsky-Korsakov en su autobiografía: suprimí las indicaciones que figuraban en cada parte, pues con ellas solo me proponía encauzar la fantasía del oyente y marcarle la ruta que siguió la mía, dejando libre a cada uno los detalles secundarios. Me propuse que, si el oyente gustaba de mi obra sinfónica, experimentase la impresión de un cuento original sobre una serie de hechos fantásticos, y no solamente 4 piezas que se suceden sin variedad en el material temático. Eso dijo Rimsky-Korsakov sobre su suite sinfónica Scheherazade, opus 35. El primer número de la suite es el mar y el barco de Simbad. El primer movimiento comienza con una introducción, lo vamos a escuchar, pero voy a hablarles un poco del movimiento. El primer movimiento comienza con una introducción que representa al sultán Shahryar y a la bella Scheherazade. Lo primero que escuchamos es a la orquesta al unísono en un tema que sobresalen los metales. Un tema duro que nos habla de alguien sin compasión, sin escrúpulos, el sultán. Y un solo de violín dulce, sensual y maravilloso, Scheherazade. La melodía de claro corte oriental la vamos a escuchar muchas veces a lo largo de toda la obra, pues es ella la que enlazará los movimientos unos con otros y la que a su vez, como si las propias historias que la protagonista cuenta se tratase, saldrán nuevos temas. El cuadro que vamos a escuchar se alternará la descripción de ese mar por el que navega el navío, un mar cada vez más bravo a causa de una fuerte tormenta que se desata justo después de la segunda aparición del violín, con esa evocación sutil y poética que nos trae el tema de Scheherazade. Esa es Scheherazade. Y quien aparece en primer plano se llama David Kim, que era un músico que venía mucho a Santo Domingo en la época de Carlos Piantini, porque eran muy amigos. Y es el concertino de la Orquesta de Filadelfia. Él es Scheherazade. Vamos a adelantar.
Vamos a tomar algo en cuenta. La música no va a ser un relato al pie de la letra de ninguno de los cuentos de las mil y una noches. Nosotros podemos coger el libro de las 1000 noches y una noche, leer todos los cuentos, y ninguno de los cuentos fue escogido por Rimsky-Korsakov. Él sacó pedazos de cuentos, y de esos pedazos de cuentos de diferentes historias, él hizo cada uno de los números de su suite. Es decir, él no dijo que el cuento de la mujer de las 3 manzanas, no. Él cogió al príncipe Calender, por ejemplo, y lo mezcló con otra princesa, o con un mar bravío, o a Sinbad el marino lo puso a volar en una alfombra voladora. Les estoy poniendo ejemplos. No necesariamente, pero él simplemente cogió de un cuento y de otro para hacer su suite. Eso lo hace una música programática y muy interesante. Adelante. Ok. Vamos al segundo número de Scheherazade. Es el cuento del príncipe Calender. Inicia con el tema de Scheherazade, que se prepara para contar una nueva historia, la del príncipe Calender. Este movimiento está lleno de colorido y de atractivos efectos de los instrumentos, como el fagot, los trombones, trompetas, que se van multiplicando en toda la orquesta. Finalmente los bajos dejan oír el tema del sultán. Es bueno que le pongan atención para que distingan el tema del sultán, que probablemente le está pidiendo un nuevo cuento a Scheherazade. Entonces vamos a escuchar el segundo, el príncipe Calender, el cuento del príncipe Calender, la historia del príncipe Calender. Ahí tenemos de nuevo a Scheherazade contando su cuento. Fíjense que es un tema totalmente oriental. Ahí el fagot es el protagonista del tema. Es como bailando una danza que está. Esta obra es de 1888, eso es muy bueno saberlo. Es en plena Rusia zarista y en ese momento esa era la música que gustaba. No solo esa música, sino también Tchaikovsky y todos los demás. Ya cuando pasa el régimen zarista, el gobierno de los zares, es que salen los Sostakovich y los músicos más avanzados. Pero en esa época, esa era la música que gustaba a la sociedad rusa. Espérenme, déjenme volver para atrás, para oír un chin más. Vamos a ver el final.
Para mí, la obra de Nikolai Rimski-Kórsakov es una obra que nos quiere trasladar con su música directamente a Oriente, a un palacio de cúpulas redondeadas lleno de turbantes y velos tapando las caras de las mujeres. Es un palacio dorado en el que una de sus cámaras, una joven princesa intenta salvar su vida contando historias a un despiadado y resentido sultán Shahriar, que ha tomado por costumbre matar a sus esposas en la noche de bodas. Vamos con el siguiente y el tercer número. El tercer número es el joven príncipe y la joven princesa. Esta es la parte más romántica, más hermosa de toda la obra de Nikolai Rimski-Kórsakov. Es una escena de amor. Son dos temas. El del príncipe, interpretado por una dulce y lánguida cantante. ¿No? Ajá. El del príncipe, interpretado por una dulce y lánguida cantinela de las cuerdas, y el de la princesa, interpretada con sensuales escalas por el clarinete. Frente a un príncipe sosegado y lírico, tenemos a una princesa que baila, que encanta. El número es un gran y precioso diálogo, un amoroso diálogo que solo se ve interrumpido por la voz de Scheherazade, quien es que nos cuenta la historia. Y nos introduce al diálogo del príncipe y su princesa. Vamos a oír el tercer número, el cuento del joven príncipe y la joven princesa. Este diálogo se interrumpe. Fíjense que es un diálogo entre dos enamorados. Ahí baila la princesa. Y ahí está el príncipe. Cantándole a su princesa. En el minuto 6, vamos al minuto 6, si lo logro. Vamos a oír a Scheherazade contando la historia. Scheherazade contando. Ahí escuchamos a Scheherazade que está contando la historia. Fíjense que el tema es siempre el mismo.
Ya ahí el príncipe y la princesa interrumpen y vuelven a dialogar. Llegamos al cuarto número, que se llama Fiesta en Bagdad, el mar. La nave encalla en un escollo en el cual hay un guerrero de bronce. Final. En este número, el compositor exhibe su extraordinaria habilidad en el manejo de la orquestación. Nikolai Rimsky-Korsakov era uno de los más grandes orquestadores que ha existido. La orquesta era en sus manos un instrumento completo, un instrumento que él manejaba sin pensar, sin dudas, que manejaba con una habilidad increíble. Hay compositores que manejan el piano hábilmente, otros que manejan, sin embargo, Rimsky-Korsakov manejaba la orquesta. Ese era su fuerte, era un gran orquestador. La música en este cuarto número brilla por su colorido y sus atractivos efectos. Se escucha siempre la melodía de Scheherazade y los efectos de la orquestación sugieren una nave en el mar. Un movimiento de danza lleva a la obra a un ambiente festivo. Se escuchan y se mezclan todos los temas anteriores. Se escucha la tormenta, el barco encalla. El mar poco a poco recobra la tranquilidad. Volvemos a escuchar un fragmento del primer movimiento y escuchamos, como siempre, el tema de Scheherazade, contándole a su sultán otro cuento.
está integrando todo, la orquesta completa, los músicos, la riqueza de ese movimiento. Es un ambiente totalmente festivo. Ahí está Scheherazade. Exacto. Vamos a parar un momento en Scheherazade. Scheherazade aquí está de nuevo contándole un cuento al sultán. Y recordemos que nuestra princesa se encuentra en la cámara de Shahirar, el sultán, contando un cuento para cuyo final reclama vivir un día más. Vamos a ir ya al final. Bueno, esa fue la historia de... Esa es realmente la suite sinfónica Scheherazade, inspirada en las Mil Noches y Una Noches, en las Mil Noches y Una Noche. Como les expliqué, Nikolai Rimsky-Korsakov no tomó los cuentos literalmente, sino que tomó de varios cuentos e hizo sus 4 movimientos. Él no, como yo le dije, no cogió un cuento y dijo, este cuento va a ser esto, no. Pero sí aportó primero al conocimiento de los cuentos de Scheherazade, la historia de Scheherazade y el sultán Shahirar, ya en música, puestos al oído de todos. De eso también sale el ballet, que es muy hermoso, aunque últimamente no se está presentando mucho. Pero sin dudas todas las obras de Nikolai Rimsky-Korsakov son muy hermosas. Para mí la versión más bella de Scheherazade es una que está dirigida por Valery Gergiev. Es una versión con la orquesta del Kirov. Si algunos se animan, pueden oírla completa. Scheherazade es una obra no muy larga y realmente vale la pena oírla completa.
Le doy las gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Bueno, pues primero nosotros las gracias a ti. Muchísimas gracias. Qué pieza musical, qué obra tan preciosa. Es preciosa realmente. ¿El ballet es con la música de Rimsky-Korsakov también? Es la música de Rimsky-Korsakov. Ajá. Diaghilev. Eso tiene que ser una cosa hermosa. Los ballets rusos, recuerden que la historia de los ballets rusos es que cuando la revolución ruso, Diaghilev toma su compañía que existía, muchos de ellos bailarines del Kirov, y la saca de Rusia. Primero va a París y después se establece en Monte Carlo. Y es de ahí que nacen los ballets de Monte Carlo. De esa huida de ese noble ruso, coreógrafo, patrón de los ballets, a París. Él después de París se establece en Monte Carlo porque le gustaba Monte Carlo y de ahí se forma la compañía de Le Ballet de Monte Carlo. Ya. El primer movimiento que presentaste era con otra orquesta que no era la de los otros 3 movimientos, ¿verdad? No, el primer movimiento era con Filadelfia. Los otros movimientos son con una orquesta de Galicia, que a mí me gusta mucho, pero la calidad no es la misma, aunque la orquesta de Filadelfia indudablemente tiene mucha más calidad. Pero sí, yo escogí primero el de Filadelfia al azar y después los otros 3 con el mismo director porque me gustó el sonido. Ya. Me gustó el cromatismo que le daba, los colores que le sacaba la orquesta. Vamos a ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Deja de compartir pantalla, por favor, para poder ver a todos los participantes. Si me levantan la mano. Stop share. Ok. Tengo la gente media tímida hoy, ¿eh? Anímense, anímense, que hacía mucho tiempo que no teníamos música así en el Centro Cultural. Desde Navidad, que fue la última que Carmen Rita nos hizo, no hemos tenido más música clásica. Tuvimos jazz, pero no hemos tenido música clásica. Así que anímense y hagan peticiones también. ¿Están tímidos, Carmen Rita? Carmen Rita, no sé si me escuchan. Esa es Teresa. Claro. ¿Cómo estás, Carmen Rita? Gracias por la preciosa selección para reactivarte y reactivar lo que es esta continuación de charlas de apreciación musical. Ojalá que lo podamos coordinar con frecuencia. Sí. Yo le dije a Cecil que sí. Estamos pensando que quizás una vez al mes o una vez cada mes y medio, por lo menos, Carmen Rita colaboraría con nosotros de nuevo. Esperando que la próxima vez tengamos mejor suerte con la tecnología que la que claro que sí. No, la tecnología y yo somos... no se puede ser bueno en todo, me dice mi técnico de la oficina. Cuando yo voy con la computadora y yo le digo, ¿y ahora qué hago? Me dice, ay, doña Carmencita, no me venga, yo se la arreglo, pero estése tranquila. Bueno, sí, el error de hoy fue sacarte. No debimos haberte sacado porque entonces no te quería dejar entrar después. Sí, pero nada, se superó. Y Alexandra, te veo con micrófono. Algo. Alexandra Borbón, te veo con micrófono abierto. ¿Querías decir algo? No, simplemente cuando dijiste que sí estábamos dormidos, respondí que no, que estamos atentos, maravillosa la integración que hizo Carmen entre música e imágenes y sus explicaciones
bellísimo todo. Muchas gracias. Presentaciones así son realmente un tesoro. En verdad que sí, Carmen Rita. Muchísimas gracias. Yo las animo a leer el libro. No se lo tiene que leer de un tirón, pero el libro es delicioso. Tiene historias de todo tipo, sumamente eróticas, pero también historias fantásticas, historias de romance, tiene de todo. El libro es una maravilla. Aquí está esto diciendo otra vez que en 10 minutos termina. Señores, bueno, pero estamos terminando. Sí, permítanme compartirle entonces, a menos que haya alguien que quiera decir algo más. A ver, levantando su mano. Si no, les voy a compartir las actividades que tenemos en el Centro Cultural para la semana próxima. Entonces, permítanme compartirle aquí. A ver cómo pongo esto pequeño. Bien. Para la semana que viene, primero decirles que inauguramos ya presencialmente una exposición que está interesantísima en nuestra Galería de Arte del Centro Cultural Babeque. Es una exposición del artista contemporáneo Olivier Bertoni y se llama Movimiento Telúrico. Entonces, en torno a esta exposición que ya inauguró, vamos a tener una serie de actividades que puedan ser interesantes para ustedes. Hay dos. Una de ellas serían las visitas guiadas, serán 2 visitas guiadas para la conveniencia de los que deseen asistir. Una el miércoles 6 de octubre, miércoles 6, sí, y jueves 14 de octubre serían las visitas guiadas. Y vamos a tener un taller de pintura utilizando la técnica que usa este artista, que es una técnica a mano alzada y con pincel largo. Y este taller va a tener lugar el próximo lunes y el miércoles. Son 2 días de 2 horas cada uno con los materiales incluidos. Entonces, si les interesa, tiene un costo de 2,000 pesos por persona. Si les interesa, sería ya dirigirse a llamar al colegio y hacer su pago por medio de la cajera del colegio. Y ella ya nos remite a nosotros el listado de las personas que se han inscrito. El lunes volvemos con Adolf Gottschalk, nuestro paisajista y biólogo, y él va a tratar de nuevo el tema del riego, que por ser muy amplio se va a hacer en 2 partes. Entonces volvemos al tema del riego, la segunda parte del mismo. Vamos a estar hablando de riego doméstico, es decir, para sus jardines, sus balcones, sus plantas de interior. No estamos hablando de riego científico para cultivos grandes ni nada de eso, sino del riego doméstico. El lunes a las 7:30 por Zoom. El martes tenemos Cineforum con una película muy bonita, muy interesante, histórica, un drama familiar, un tributo al padre del personaje en el que se centra la película. Como les he dicho otras veces, nuestro Cineforum es para que ustedes vean la película independientemente en la plataforma que les recomendamos. En este caso, Netflix tiene restricción 16 años para que no lo vean con niños chiquitos. Y entonces nos juntamos a compartir, a discutir, a analizar la película el martes a las 7:30. Y el miércoles tenemos una cosa que creo que es interesante, no solo para las mujeres. La doctora dice que es importante para las jóvenes, para los hombres, hablemos sobre el cáncer de mama. Estamos en octubre, octubre es el mes rosa, mes de la prevención, diagnóstico temprano del cáncer de mama. Y tendremos este conversatorio con la doctora Paula Messina, quien es radióloga y experta mamógrafa, sonomamografista. Esto va a ser el miércoles 13 a las 7:30. Muy interesante este conversatorio con la doctora Paula Messina. Les diré que ninguna estamos exentas, incluso los hombres. Y yo soy testigo fiel
Yo soy sobreviviente de cáncer de mama y con una detección temprana, que es lo que me hace que pueda estar aquí con ustedes esta noche. Entonces, señoras, señores, muchísimas gracias por su compañía esta noche. Especiales gracias a Carmen Rita Malagón, quien tan generosamente ha compartido esta noche con nosotros y ha sobrevivido a todos los problemas técnicos con mucha paciencia. Así que les doy mi despedida esta noche, deseándoles que tengan una muy linda noche y un excelente fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Por Bye. todo, a la señora expositora y a ti por igual, Cecil. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. La insistencia, la perseverancia tuya pudo dar al traste, ¿verdad? Con a parir esta noche, esta maravillosa interpretación que hemos visto y hemos vivido, maravillosa. Muchas gracias a todos ustedes, que lo pasen bien. Gracias. Ay, mira, Carmen Rita, ahora te ves. Ahora me veo. Sí, bueno, pues miren, los que no la vieron ya la están viendo. Esa es Carmen Rita Malagón. Muchas gracias, Carmen Rita. Buenas noches. Gracias a todas. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches, buenas noches. 1.000.000 de gracias. Gracias. a ustedes. Síganos, Cecilia, señores, gracias, síganos Carmen en Rita. Instagram para que puedan ver la programación que tenemos. Voy publicando siempre en Instagram y en Facebook como Centro Cultural Babete. Así que, y esta grabación, si Dios lo permite, editada de todos esos baches, va a subir a YouTube esta misma noche. Muchísimas gracias, Cecilia y Carmen Rita. Excelente presentación. Buenas Bye, bye. noches a Buenas todos. noches.